Bienvenidos a la emisión número 38, tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21:09 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Yo soy Rafael Maldonado y espero que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querida amiga y hermana masón, María del Carmen Gabriela Martínez Cárdenas, te agradezco mucho, de veras te doy las gracias por tu presencia en esta emisión número 38 de nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, mi querido Rafa, mis queridos hermanos que comparten el panel conmigo, buenas noches, y a todos los internautas, muchas gracias por invitarme. Al contrario, querido amigo y hermano masón Andrés Enzástiga Suárez, también te agradezco que nos acompañes nuevamente en estas charlas entretenidas, ya la emisión número 38. Gracias, Rafa. Es un gusto para mí y un saludo para mi hermano Luis Landini y para todos los internautas que nos están viendo. Gracias. Luisito Landini, amigo y hermano masón, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludando desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo y en directo a todos los rincones del país, a las estrellas celestiales y a los que estén en la fiesta en el infierno. Gracias, Luis. Muchas gracias. Un saludo para todo el mundo realmente. Amigos del auditorio, Luis, Gaby, Andrés, ustedes recordarán que hace poco, en una de nuestras charlas anteriores, platicamos con nuestro entrañable amigo también, Gabriel Romero Arano, acerca de una grabación que nos llegó en la que una persona que se identifica como sacerdote y dice estar en un retiro e invita a su grey, se refiere a unos que él llama hermanos laicos, y pide celebrar unos sacramentales, los actos sacramentales que conocemos de las iglesias, para contrarrestar lo que él llama una consagración al demonio. Consagración al demonio que sería organizada por la masonería durante la ceremonia del famoso grito de independencia que se da en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, la invitación de él es a que se hagan estos actos sacramentales en toda la grey católica para contrarrestar esa ofensa que se hace, según sus palabras. En la grabación, el presunto sacerdote invita a sus oyentes y les dice, como les repetía, como les comentaba hace rato, les dice hermanos laicos y les invita a desagraviar a los sagrados corazones de nuestro Señor y de la Santísima Virgen por la profanación. Es decir, se refiere a esta famosa o teórica ceremonia al demonio como una profanación que efectuarían los masones, y lo dice claramente, la efectuarán los masones y tendrán la presencia del gran chamán de Catemaco. Ahí termina la grabación, es de unos cuantos segundos, pero pues en eso estriba esta grabación. Y nos pareció que es una grabación seria, es decir, no se ve que sea una broma o que sea una preparación exagerada o algo, sino que se ve que es una grabación real que se comunica para personas que tienen esa preocupación. Después de eso, hemos consultado tanto con el amigo y hermano Gabriel Romero como con un gran número de masones todos reconocidos por su experiencia y por su seriedad, de manera que no estamos hablando con charlatanes, y ninguno de ellos acepta haber participado o siquiera haber presenciado un acto de tal naturaleza. A todos les sorprende que haya ocurrido ese video. Entonces ahora, aprovechando la preparación de ustedes, los grandes conocimientos que tienen en estas materias, tanto religiosas como de la historia y de toda la filosofía masónica, Gaby, Andrés y Luis, yo les pregunto, ¿los masones podemos hablar de estos asuntos o son temas prohibidos por su peligrosidad? La pregunta es esta, ¿no creen ustedes que quizás sería mejor que en estas charlas entretenidas platiquemos de los pleitos y de las desventuras amorosas de las estrellas de la televisión, a la manera de lo que hace la señorita Patti Chapoy y sus amigos en su programa Ventaneando,
porque como que los temas que estamos tratando me preocupa que alguien pudiera considerarlos pues como peligrosos o como que estamos violentando secretos y demás. ¿Ustedes cómo ven esto de hablar de demonios y de hablar de temas pues, que podrían implicar la celebración de ritos mágicos o de ritos demoníacos o cosas de estas? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en la cuestión Gaby. de la grabación específica, pues he estado yo en las celebraciones del grito y esta celebración la vi y yo no le vi nada de satánico, al contrario, fue música, alegría, estuvieron celebrando lo que es las fiestas patrias. Entonces se me hace la verdad una tontería, ¿sí? Y realmente el masón es una persona que tiene una mente abierta, que busca, que pregunta, que piensa. Y no creo que los masones estemos haciendo ese tipo de rituales de la forma que lo dice, ¿no? Yo creo que realmente es un grito desesperado porque la gente está despertando. O sea, tú consideras que no se produjo esa ceremonia, pero bueno, la invitación que hace este sacerdote, se produzca la ceremonia o no se produzca, pues la invitación del sacerdote es algo interesante porque está considerando él que se profana, que se lastima, lo que él llama desagraviar, invita a desagraviar a los santísimos corazones de nuestro Señor y de la Virgen María. O sea que pues son las figuras máximas de la religión. De manera es que pues no es algo así que pudiéramos considerar así como pues desestimarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrés? Pues yo no lo tomo tan en serio esto, pero al mismo tiempo sí se me hace preocupante para esa convocatoria que está haciendo irresponsablemente este sacerdote. Y pues nada más lo que puedo yo concluir con mi aportación en esta parte es que son los mismos argumentos que desde hace siglos atrás, inclusive desde los templarios cuando los llevaron a la hoguera, pues siguen siendo los mismos, en las cuales pues no hubo tales pruebas, no hubo tales hechos, y sin embargo llevaron a gente inocente a la hoguera, y sin embargo sobre su conciencia sí hay este tipo de estigmas, ¿no? Eso es yo lo que puedo decir al respecto, y además pues se me hace también una gran ignorancia por parte de este sacerdote. Bueno, pero dicho así, a ver si entiendo lo que ustedes me comentan. Gaby, por un lado, dice, pues yo vi la ceremonia del grito y no vi ninguna ceremonia que pudiera considerarse demoníaca. Pero ahorita me decías, Andrés, que te parece que pues esto es simplemente fantasía. Entonces, todo eso de los cultos satánicos y la demonología y todo eso, ¿es simplemente una superstición, una charlatanería o sí es una ciencia que podríamos considerar seria? Bueno, de parte de la masonería no hay tal práctica, pero No, sí, pero a ver, no diría yo de la masonería, o sea, sí, independientemente de, porque no, yo no podría, lo digo con todo el respeto, yo no sí. podría hablar por los miles de masones que existen en el planeta. Entonces, a lo mejor los que estamos aquí presentes, pues somos gente con otras ideas y no nos atreveríamos. Pero lo que sí me consta es que son miles y quizá millones de personas que se dedican a la masonería. Entonces, así tanto como comprometerme a decir ningún masón hace ese tipo de cosas, pues así como que yo no me atrevería. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Bueno, pues yo quisiera remontarnos un poquito en el tiempo. Recuerdo muy bien que cuando mencionaste la primera vez ese tema, pues yo exigí mi boleto para la fiesta, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo pidiendo, porque pues nunca vimos que algo pasara. Pero ¿de dónde viene este tema de la demonología? Recordemos que durante la Edad Media, los primeros indicios de la psicología para poder salvar o sanar a la gente fueron completamente absorbidos, reservados por parte de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues la Santa Inquisición, al ver personas que tenían esquizofrenia, es que está poseído. Retraso mental, no, está poseído.
Y así lo arreglaban. Toda cualquiera de estas enfermedades que se presentaban, que actualmente podríamos decir, entre comillas, que son, no, bueno, que ya son más conocidas, tratables y tendrían alguna manera con ayuda y con tratamientos poder salir adelante, en esa época no la había. Entonces todos se lo echaban la culpa al demonio. Quién sabe si sí estaba enterado de la fiesta o no, pero bueno, todos los tenía que resolver él. Entonces, ¿cuál era la única solución que había de la Santa Inquisición? Pues hay que sacarle el demonio. ¿Y cómo se lo sacaban? Pues a la quema, con tortura, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos con ese primer indicio o esa primera ciencia oculta que la psicología ahí tratándose de abrir espacio, pero que era atrapada por parte de la iglesia, ¿no? Anteriormente, los exponentes como fue Santo Tomás de Aquino y San Agustín, con el Tratado del Alma, pues buscaban ya darle un poquito de luz al tema, pero sin embargo, pues sabemos que el desconocimiento eh, lleva al punto de pues hacer atribuciones muy, podríamos decir, erróneas, ya viéndolo a toro pasado, pero bueno, eso es lo que empezamos como el primer indicio de dónde, por qué empieza este tema de la demonología, por qué empezar a estudiarlos. De igual forma como los ángeles tienen sus clasificaciones, arcángeles, tronos, majestades, etcétera, los demonios también tienen el mismo, ¿no? Estamos replicando el mismo equipo de lado derecho y el mismo equipo de lado izquierdo. Es Entonces, por decir, ahí empieza. la lucha permanente entre el bien y el mal. Estaríamos hablando en un ente superpoderoso dedicado al bien y un ente equivalente en poder, pero dedicado al mal. Y bueno, si está una invención, en alguna ocasión platicando con Gaby, con Andrés, me platicabas, Andrés, que algunos personajes muy conocidos del mundo artístico, del mundo político, de la historia, pues han tenido firmemente grabada la creencia de que hay que hacer ceremonias y que hay que adorar al demonio y les piden favores y le piden solución de sus problemas y demás, con el mismo fervor probablemente, con la misma intencionalidad con la que otras personas piden a un ser supremo también, pero piden el bien. Entonces, si a través de los siglos y de los milenios el ser humano ha estado pensando en eso, pues no creo que así como que de un plumazo podemos decir eso es una charlatanería, eso no existe. Sí, en ese sentido tiene razón, Rafa. Y por ejemplo, en este caso de la gente famosa, pues yo puedo citar a este guitarrista famoso de los años 50, Robert Johnson, que en un principio cuando lo conocieron, pues realmente no daba ni un centavo por él al tocar la guitarra y sobre todo interpretar ciertas canciones. Entonces se pierde él durante un tiempo y posteriormente aparece. De ahí en adelante él va a usar unos lentes oscuros, va a empezar a tocar la guitarra y de ahí va a comenzar a tener una fama tremenda. Entonces, cuando un productor se acercó por primera vez al estudio de grabación y estaba escuchando la interpretación de él, le preguntaron, ¿qué opinas de él? Y dijo, realmente su técnica me asombra, es un virtuoso, pero preguntó, ¿quién es el que hace la segunda guitarra? Y entonces todos los que estaban allí en el estudio de grabación y que conocían a Robert Johnson, decían, ¿sabes qué? No hay ningún segundo guitarrista, él es el que está tocando. Posteriormente se empezó a correr la historia que él en un crucero, en una X de caminos, fue donde él se consagró al demonio y así fue como comenzó su éxito de ahí en adelante. Eso es lo que te puedo decir como un ejemplo en relación a estas personas que han logrado la fama a través de este tipo de rituales y este tipo de cosas. Pero ¿considerarías que han logrado la fama a través de ese tipo de rituales? O sea, digamos que dicho así, estoy entendiendo que sí funciona. O sea que sí, sí, no podríamos así como que negarlo. Oye, la masonería no se encarga de eso. Pues la masonería, en mi humilde opinión, trata absolutamente todo el conocimiento del ser humano. Y si dentro de algunos humanos tienen ese conocimiento, pues yo creo que debe ser un tema que interesa a las logias masónicas. En tu concepto, Gaby, ¿cómo está ese punto?
Bueno, Rafa, mira, definitivamente en esta dimensión donde vivimos, que es la que conocemos, existe lo bueno y lo malo. El masón tiene un piso ajedrezado. Ajá. Tenemos la paz y tenemos el caos. ¿Sí? Entonces, definitivamente esas energías funcionan, sirven. Y no estoy hablando de una persona que lo crea y tenga un pensamiento tonto, retrógrado, no. Eso es definitivo. Hay gente que sí le rinde culto y en la forma muy personal mía, muy personal, si nosotros estamos hechos a imagen a semejanza, ¿sí? Y somos gentes buenas, pero no me agarres de malas porque va a salir mi diablo, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos viviendo en una vida dual. En lo personal, más adelante, si me permite, puedo platicarles 2 o 3 experiencias difíciles, ajá, sin embargo, totalmente reales. Entonces, definitivamente esto existe y esto está. Hay gente que logra encontrarlo y enfrentarse a esa energía y le dan lo que pida. Obviamente nunca te lo va a dar gratis, siempre hay un costo, si estás dispuesto a pagarlo, ¿no? Acuérdate que aquí, pues, en esta tierra estamos en la parte terrenal. Estamos utilizando todo lo terrenal y lo que vamos a pedir es terreno. Sin embargo, el masón busca algo más allá, porque al final esta vida terrenal se va a acabar. O sea, sí habría, digamos, que la intención por lo menos de investigar o de conocer algo que pues en un momento dado puede considerarse como oculto o secreto. Y bueno, pues todo está oculto hasta que se descubre, ¿no? O sea que no podríamos decir que por el hecho de que no lo vemos, no existe, sino que justamente decía Luis hace un momento, hablaba de lo que podríamos llamar las ciencias ocultas. Y yo pienso que todas las ciencias, es una observación mía, todas las ciencias en su principio estaban ocultas, todas eran ciencias ocultas. La física, la mecánica, la química, la biología, todas eran ciencias ocultas, hasta que el ingenio humano, el talento humano, la investigación, las fue descubriendo. Entonces llega el momento en que ya no son tan ocultas, aunque tengan todavía una parte desconocida que podemos seguir considerando como parte oculta. Y ahorita que dijiste algo, Gaby, me llama muchísimo la atención, me parece que es un ángulo que debemos tratar lo más pronto posible. Tú decías, hablaste de experiencias personales. Esto es importantísimo. ¿Tú cómo ves, Andrés, el terreno de las experiencias personales? ¿Tú has tenido alguna vez experiencias personales en este campo? Directamente no, pero a través de mi hermana, que fue testigo de una posesión demoníaca. Por eso fue que me empecé a interesar en este tema para estudiarlo. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede cuando acontecen este tipo de trágicos a veces sucesos en algunas personas? Por esa razón yo me interesé en este tema y desde hace algunos años pues lo vengo estudiando un poco al respecto. O sea que sí tienes, digamos, pruebas que por lo menos a ti te convencen. Digo, no trataríamos de convencer a nadie adicionalmente, pero a ti te han convencido de que ese tipo de cosas existen, de que Sí. podríamos hablar como de un ente perfectamente demostrable, comprobable, que podríamos entrar dentro del terreno de la especulación científica. Sí, ¿Es correcto? sí, es correcto. Y era lo que yo decía, bueno, al principio. O sea, una cosa es que yo lo estudie, lo investigue, pero otra cosa es que yo lo practique. Y es a lo que yo me refería al principio, Rafa. Sí. Y tú, Luis, ¿cómo ves este tipo de cosas, así de experiencias? Regresando a mi pregunta inicial, aquí estamos en charlas entretenidas, es un tema, nosotros nos hemos tomado la libertad de tratar de convertir este programa en una ventana por la cual nos podamos asomar hacia el mundo exterior y al mismo tiempo que el mundo exterior se asome hacia los interiores de la masonería. Entonces, ¿tú consideras que sería
un tema digno de ser tratado, porque todavía estamos en tiempo, no lo hemos tocado. Dentro de tus experiencias, ¿algunas cosas son prohibidas para los masones? No prohibimos nada. El tema es que tengamos la responsabilidad de lo que vamos a estudiar, sea con ese pensamiento crítico, que lo podamos pasar por el tamiz de la razón y que tomemos ahí lo bueno o lo que tengamos que aprender de cada tema. Tenemos que dejar de fuera o dejar a un lado ese punto de está prohibido esto, que no hables de política, que no hables de religión. Bueno, al menos así, cuando yo era niño, pues sí, mis abuelos y mis tíos abuelos, pues se peleaban porque uno era priista, otro panista, y en ese tiempo el otro era perredista, y luego uno le iba a la América, otro al Guadalajara y otro al Atlante. Se Entonces, armaba la guerra. pues, y, entonces ya, ¿para qué hablábamos, no? En la mesa, entonces, religión, fútbol y política estaba prohibido en la sala, ¿no? Pero desafortunadamente, por ese tipo de ideas, estamos perdiendo la capacidad de escuchar, de argumentar, de estudiar lo que los fenómenos que están pasando, sea lo que sea en el ramo que sea, por estas etiquetas mucho de odio que se están poniendo de Claro, moda, de decir, ay, porque tú, vuelvo al ejemplo trivial, ay, no más porque tú le vas a las Chivas, pues ya sabemos que tú eres el mejor, ¿no? No, o sea, no se trata de eso, ¿no? Si, o porque eres conservador, pues ya todo lo que digas, no lo voy a tomar en cuenta. No, estamos perdiendo esa capacidad y una de las cosas que le agradezco a la institución es que nos permite eso, permite que existe ese diálogo, que podamos manifestar esas ideas, escucharlas y de ahí hacer análisis profundo, ¿no? Llegar, como lo hemos visto con esa dialéctica, a tener esa síntesis, ¿no? De yo pongo mi idea, tú traes tu idea, construyamos, avancemos, porque también si solo uniformamos el pensamiento, tampoco va a haber avance. claro. Esta poner en juego o poner en jaque esas ideas y como dijo mi hermana María del Carmen o Gaby, que pues está nuestro piso ajedrezado, pues aprovechémoslo, Pues muy juguemos bien. bien el ajedrez ahí para pasarlo. Pues mira, miren, Gaby, Luis, Andrés, antes de entrar en materia, porque pues apenas estamos en los prólogos, les voy a comentar lo que nos han dicho algunos de nuestros internautas. Miriam Reyes, a quien saludamos con mucho cariño, dice, buenas noches a todos, queridos hermanos. Miriam, qué bueno que estás aquí con nosotros, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Georgina Cabrera, que pues ya saben ustedes, nuestro brazo derecho, nuestro corazón, y nos saluda, siempre está con nosotros, y saludos fraternales, queridos hermanos, y nos manda un like. Rosalinda Cris. Saludos desde Chiapas a mis hermanos Gaby y Andrés, muy interesante. Rosalinda, pues les manda saludos Andrés y Gaby, ya lo están escuchando, ahorita platicamos con ellos. Adán Serpa, ¿qué nos dice Adán Serpa? Un saludo fraternal desde Colombia. Adán, te mandamos un abrazo con mucho cariño a los hermanos colombianos, las logias de Colombia. Tengo muchas ganas desde hace ya mucho tiempo de que nos acompañen ustedes en estas charlas entretenidas, hermanos de Centroamérica y Sudamérica, porque pues tienen una historia extraordinaria con el desarrollo de la masonería y la intervención que la masonería ha tenido en la historia de todos nuestros países. Entonces, nos hermana la sangre americana, nos hermana la sangre latina y nos hermana la masonería. Entonces a mí me gustaría mucho invitarles que nos acompañaran en estas charlas entretenidas. Por favor, hagan contacto con nosotros por nuestros canales de Facebook, Gran Logia Independencia 2, o en el canal de charlas entretenidas de YouTube, y vamos a tratar de ajustarnos en tiempos y formas. Xoch Hernández nos manda saludos también. Xoch, te mandamos un abrazo con mucho cariño y con la admiración y el respeto que tú mereces. Siempre te agradecemos mucho. Nos manda abrazos fraternales, Xoch. Gracias. Mariani Arias, de Cuernavaca, Morelos. Mariani, pues están aquí representada Cuernavaca, Morelos, el oriente de Cuernavaca está perfectamente representado. Te mandamos un abrazo, ya te está saludando Gaby, te están saludando Andrés,
seguramente son muy, muy amigos. Jair Jiménez Aguilar, hoy es día muy grande para la desinformación y la manipulación global. Claro, claro, hoy es muy grande la desinformación y la manipulación global. Pues yo creo que no solo hoy, Jair, sino yo creo que justamente lo que decía Luis Landini, pues tiene siglos la manipulación y siempre se han manejado los temas en función del interés de las grandes potencias, de los poderes que controlan a la población. Entonces yo creo que esto es de siempre, pero la lucha de la masonería es justamente por sacar a la luz esas cosas, por luchar contra el oscurantismo y pues para hacer un pensamiento más moderno y más progresista. Rafa Rivera nos manda un saludo, un triple abrazo fraternal. Te lo reintegramos con mucho cariño, Rafa, la admiración que siempre sentimos por ti. Muchas gracias por acompañarnos. Ani la Chiquis, Ani La Noche dice, linda noche, saludos a Gaby y Andrés desde Cuernavaca. Ani, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos avisándoles a Andrés y a Gaby. También Ana Luisa Arias Pérez, no, Aldas, Ana Luisa Aldas Pérez. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Qué bueno que todos los hermanos y amigos de Cuernavaca nos estén acompañando. Laura Quimia Loto, Laura Alquimia Loto. Qué bonito nombre escogió para el Facebook. Y Jaime Jiménez Aguilar nos afirma, para el estudio de este tema hay que estar consciente si tenemos la fortaleza de cerrar las puertas que abriremos y la fortaleza de vibrar en alta frecuencia. Yo creo que esto que nos está diciendo Jair es importantísimo. Es decir, si se abren ciertas puertas misteriosas, puertas a los grandes secretos, pues debemos estar con la seguridad de que tenemos las capacidades, los conocimientos, la experiencia suficiente para que esas puertas se cierren. Y bueno, pues esto es algo de lo que podemos platicar. Joel Gutiérrez. Joel, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Dice, ¿qué hay de la postura de masones que se consideran luciferinos? ¿Qué diferencia hay entre luciferismo y satanismo? ¿Por qué se romantiza la idea de Lucifer como portador de luz? Qué preguntas tan interesantes, Joel. Espero que durante la charla podamos identificar lo que tú nos estás preguntando. Es importantísimo lo que nos ha preguntado Joel Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo con todo el cariño. Jair Jiménez dice, excelente tema para una charla. Claro que es un tema interesantísimo y por eso lo estamos tratando con mucho cuidado para no abrir, como decía Jair, Joel, abrir una puerta así a lo loco, sino que siempre hay que hacer las cosas con conocimiento, sino sí efectivamente se corren muchos riesgos. Es como manipular armas sin experiencia. Imagínate que a un jovencito, a un niño le damos un arma peligrosa, un arma mortal, entonces pues puede cometer un error accidentalmente y cometer un grave problema. Rebeca Gutiérrez, interesante el tema, abrazo fraterno a todos los queridos hermanos. Rebequita, te agradezco mucho que nos has hecho el favor de acompañarnos en ocasiones y que hoy estés aquí con nosotros. Miriam Reyes, nosotros creamos el bien y hay quienes crean el mal. Existe tanto el bien como el mal, el uno como el otro. Saludos a mis maestros Andrés y Gaby, abrazos fraternos. Miriam Reyes, creo que lo que estás diciendo es absolutamente coincidente con lo que estábamos platicando. Saludos a Rafa El Malo, le dice Luis Landini. Pues ya mandamos saludar a Rafa El Malo, Rafa Rivera y Lilian Mendoza. Lili, qué bueno que estás con nosotros. Te mando un abrazo con mucho cariño y saludos también, como dice el malvado de Luis Landini. Dice, está mandando saludos a Rafa El Malo, imagínate. Y es que, les repito la historia, ¿por qué decimos de Rafa El Malo? Pues porque nos hemos, digamos, encontrado con cariño entrañable de hermanos y de amigos, Rafael Rivera y Rafael Maldonado, un servidor. Entonces decimos, recordando la película esa famosísima del bueno, el malo y el feo, decimos, bueno, aquí está el Rafael el malo y Rafael el bueno, y al que no localizamos es el Rafael el feo. Entonces, por eso es el chiste. Pero bueno, te quería preguntar, Andrés, ya entrando en materia y aprovechando todo lo que han platicado mis hermanos y nuestros amigos internautas, tú me hiciste el favor de hacer llegar unas figuras, unas imágenes. Las voy a compartir en pantalla un momentito y por favor explícanos de qué se trata. Mira, aquí tenemos dos imágenes.
¿La de la izquierda qué es y la de la derecha qué es, Andrés? Ok, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok, la de la izquierda es el demonio Pazuzu, es de la cultura sumeria. Esta imagen se hizo muy popular en la película del Exorcista. Hace unos momentos una persona, un internauta, dijo que a veces hay que tener esa fuerza y ese conocimiento para abrir portales. No sé si recuerdan ustedes, aparte de esta figura, que la niña del exorcista jugaba a la Ouija. Entonces, a veces no solamente tener la fuerza para abrir esos portales, sino también cerrarlos. Entonces, por eso es importante en relación a esta figura que después toma mucha importancia en el desarrollo de esta película, pero que, por ejemplo, en Sumeria representaba el demonio de los vientos, de las tempestades. Entonces, ese se caracterizaba como el mal en la cultura sumeria. De este lado tenemos al dios Cernunnos, que no tenía ninguna cuestión con la maldad, simplemente era el dios de la fertilidad, de la regeneración y la abundancia, pero estos elementos posteriormente en la Edad Media fueron tomados para la recreación del mal, es decir, para personificar a Satanás, es decir, cómo estaba constituido, cómo eran sus pezuñas, cómo era esos cuernos, y así lo representaban en la Edad Media. Pero en la cultura celta no tenía nada que ver con esto. Entonces, les vuelvo a repetir, era la abundancia, la fertilidad y lo que era la regeneración, era lo que representaba este dios dentro de la cultura celta. Y en ese sentido, bueno, es una de las tantas figuras. ¿Por qué los celtas? Por qué nos remontamos hasta esas épocas? Lo que pasa es que los celtas, y yéndonos a la cuestión de la definición de las ciencias ocultas, las ciencias ocultas lo que tratan de determinar es el potencial que tienen los seres humanos, pero también los elementos de la naturaleza. Y los celtas generalmente en los bosques, en los ríos, en algunas zonas boscosas, pues ellos hacían ciertos rituales dedicados a la luna, dedicados al sol, pero también iban desarrollando con el tiempo este tipo de conocimiento que posteriormente se fue transmitiendo a generación en generación. Eso es lo que te puedo decir así brevemente, mi querido Rafa. De estas dos figuras. Y tenemos Sí. otras figuras que poco a poco iremos pasando durante la charla para que nos expliques cómo están. Ahora, desde luego que estas figuras son pues de la imaginación del artista. Es decir, no hay fotografías, no hay pruebas de las que podrían tranquilizar a una persona amante de la ciencia que es comprobación absoluta, ¿no? Que se puede repetir cuantas veces quiera el experimento y demás, y que podrían llamar lo que los científicos llaman pruebas fehacientes. Estas imágenes son pues producto de la imaginación de un artista. ¿Tú crees que la imaginación de una persona se da espontáneamente, o podríamos pensar que alguien, un ente superior, un poder superior, inyecta o transmite ese tipo de ideas, de manera que todo lo que la mente humana crea, pues podríamos atribuirlo a que es producto de la intervención de un ser superior? Y en ese sentido, pues el artista que crea algo hermosísimo, pues decimos que está tocado por la gracia divina. Pero alguien que imagina una figura demoníaca, pues podríamos pensar que está tocado por el poder o por la gracia del ser malo. En ese sentido, Gaby, y tú que nos amenazabas con platicarnos alguna historia personal, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que nos puedes platicar en ese sentido? Bueno, mira, lo que yo les puedo platicar es lo siguiente. Este tipo de energía se manifiesta y eso es definitivo. ¿Quieres verlo? Vive un tiempo conmigo y lo vas a ver. Porque la gente que vive alrededor mío ha vivido muchas tipos de situaciones. Te voy a platicar rápidamente. En 1970, 72, cuando yo tenía 5 o 6 años, estaba yo dormida en mi cama y empecé aparentemente a soñar que había otra yo
y se me ponía enfrente y me decía, yo soy Gaby, ¿no? Y yo le decía, no, yo soy Gaby, o sea, espérate. ¿Cómo no? Y empezábamos a corretearnos dentro de ese sueño, dentro de esa casa, que aparentemente era mi casa, pero realmente no era mi casa, era totalmente diferente. Y llegamos a una parte a un baño, para que me explico, un lugar donde yo ya no tenía una salida. En vez de correr yo hacia afuera, empecé a correr hacia adentro. Entonces me dijo, no, dice, yo soy Gaby, y yo me voy a quedar, y tú te vas a ir. Y entonces literalmente nos empezamos a pelear, como dos gatos, ¿no? ¿Sí? Y ese ser me dejó mordido mi cuerpo, mordido. Entonces yo como pude, me desperté, llegué con mi mamá y me dice, estás muy pálida, ¿qué te pasa? Y le dije, es que estaba soñando muy feo. Me abrió su cama, me acosté con ella y me abrazó. Y en la mañana temprano que me estaba cambiando, al quitarme el camisón, me dice, a ver, espérate, ¿qué tienes? Y me empieza a revisar la espalda y tenía yo toda la espalda mordida y se me veían los dientes de las mordidas. Yo me puedo morder las manos, un brazo, a donde llegue, pero yo no puedo morder la espalda, no me puedo morder las pompas, ¿sí? No me puedo morder las piernas en la parte de atrás. Literalmente estaba yo toda mordida. Ajá, esa es la primera vez que yo recuerdo y que tengo conciencia de haber tenido un enfrentamiento así. Yo lo entiendo ahora a pasar de los años, yo lo entiendo y con todo lo que he estudiado y con todo lo que he vivido, que esto lo venimos manejando de vidas, porque somos seres que vamos naciendo y vamos muriendo y cada vez vamos experimentando. La siguiente experiencia, ya mucho más grande, tenía yo 25 años, a la fecha tengo 56. Venía yo con mi hermano de México. Habíamos ido a hacer unos mandados y por quedarnos platicando con unos amigos, veníamos ya prácticamente en la carretera de México-Tulancingo, alrededor de las 11:30 de la noche. No somos gente que tomemos alcohol, ni nos drogamos, nada de ese tipo de cosas. Mi hermano se educó como buen masón, nos educó con una forma pues muy recta, ¿no? Lo mejor posible. Entonces veníamos ya con el pendiente porque nos sentíamos como esos niños que nos van a castigar, ¿no? Porque ya venimos demasiado tarde, mi mamá pues se afligía mucho por la carretera y llegando, ¿qué te diré? 20 minutos antes de llegar a Tulancingo hay un cerro que se llama Tecajete. Entonces mi hermano Rafael y yo empezamos a ver cómo en el cerro se veían lucecitas y muchas lucecitas, se iban avanzando las lucecitas y se nos hizo fácil estacionarlos a la orilla de la carretera porque pues, prácticamente estaba solo. ¿Hace cuántos años? ¿Hace 25 años o 30? Pues obviamente estaba más solo. Entonces nos quedamos un momento y empezamos a ver eso. Era exactamente el 29 de abril, en la madrugada, o sea, iba a ser 30. Hoy por hoy entiendo lo que pasó. Nos empezó a dar mucho miedo, una sensación horrible, o sea, de estar muy tranquilos, de repente nos empezamos a poner muy nerviosos y le digo a mi hermano, vámonos. Entonces arranca la camioneta y nos vamos a la casa. Llegamos y le empezamos a platicar a mi mamá. Hoy por hoy sé que el día 30 de abril es la fiesta de Walpurgis, la noche de Walpurgis. Ajá. Y lo que nosotros estábamos viendo, y después lo supe por gente que vivía por ahí, que vas preguntando y vas averiguando, era una serie de brujos que estaban subiendo con antorchas al cerrito ese, a la punta del cerro, para poder hacer sus aquelarres, sus fiestas. Entonces, hay muchas experiencias, pero estas se me hicieron muy importantes por el tema. Ahora que te voy a decir, Gaby y amigos internautas, ese cerro al que se refiere Gaby, Tecajete,
lleva el nombre de San Juan Tecajete, pues es un cono que se supone, se ve claramente, se identifica que fue un volcán, y el cono se ve ahí, y el prestigio no me consta, yo no he tenido ninguna experiencia allí, pero las personas, los lugareños, siempre afirman que hay en algunos momentos de la noche o en algunas épocas que se abre la puerta de una cueva, se abre la boca de una cueva o de un túnel, y que ahí adentro ocurren cosas extrañas. Entonces este cerro de Tecajete tiene ese prestigio entre los lugareños, especialmente entre los lugareños viejos, los que tienen conocimientos, leyendas pasadas de boca a oído. De manera es que esto que nos platica Gaby, pues se une a las otras experiencias que ustedes podrían escuchar si visitan esos pueblos y platican con la gente del hogar, pero que tiene ya edad, que ya tiene muchos años y que ha escuchado algunas leyendas de ese tipo. De manera es que, por otro lado, Luis, lo que nos platicaba Gaby, pues con las pruebas que ella dice, las heridas que le aparecieron en su cuerpo, pues no fueron algo que pudiéramos atribuir a lo que decían en aquellos siglos de los que nos hablabas, que pudieran ser ataques pues, de enfermedades mentales, ¿no? De personas que pudieran tener esquizofrenia o que pudieran tener cosas de estas y que pudieran estar imaginando historias, sino que ahí hubo lesiones físicas que otras personas comprueban, de manera que ahí ya como que se eliminaría esa ¿Cómo? parte imaginaria, ¿no? Les voy a pasar, si me permiten, ahorita interrumpimos un poquito, porque tenemos saludos de Alberto Delgado, que dice que es un tema muy polémico y nos manda saludos. Por supuesto, Alberto, desde luego que es polémico, y justamente por eso lo tratamos inicialmente con mucho cuidado, para pues, no lastimar a nadie. Tenemos experiencias, estudios y cosas que nos permitirían hacer afirmaciones, pero efectivamente son temas polémicos, alguien que cree y alguien que no cree. Aura Rosa Quevedo Arana, saludos fraternos desde Venezuela. Aura Rosa también es otra persona con muchos conocimientos en el esoterismo, y hemos tenido la suerte que nos acompañe en charlas entretenidas, y ojalá que pronto volvamos a considerar su participación y su apoyo en estas charlas entretenidas. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Aura. Mapacha Flores dice, hola, Oli. Mapacha Flores, Oli Mapacha, te mandamos saludos con afecto. Aura Rosa dice saludos a Luxor, por supuesto, se está refiriendo a la respetable logia simbólica Luxor, que tiene su oriente, la zona de influencia, su zona de trabajo, justamente en Cuernavaca, Morelos. Saludos a todos los hermanos de Luxor. Débora Martínez, saludos saludos Andrés, buen tema. Pues qué bueno que te guste, Débora, ya le estamos avisando a Andrés. Xochitl Nández nos dice, felicitaciones, un excelente tema. Gracias, Xochitl, qué bueno que te guste. Vamos a tratar de aprovechar los últimos minutos que nos quedan para sacar más conocimientos de esto. Duber Ferrera, saludos fraternos desde Venezuela también. Duber, un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto de todos nosotros. Débora Martínez, queridos hermanos, saludos fraternos. Y por este tema y por vertir su conocimiento. Saludos y felicitaciones a Gaby. Qué bueno, Débora, muchas gracias por tu saludo para Gaby. Joel Gutiérrez, Joel, qué bueno. No solo celtas o europeos medievales desarrollaron imágenes similares, todas las culturas desarrollan bajo su percepción la idea arquetípica de estos demonios, y lo pone entre comillas. O sea que considera, y creo que en este sentido coinciden muchos psicólogos y psiquiatras famosos, en que son ya imágenes arquetípicas. Quizá pudiéramos ahondar un poquito en lo que simboliza o lo que significa el arquetipo, pero a lo mejor sí ya se han convertido en arquetipos, y pues ahora si a mí se me ocurriera inventar una imagen de un demonio, pues recurro al arquetipo, pero las imágenes iniciales, antes de que se convirtieran en arquetipos, pues son creaciones originales de alguna persona, de alguna mente humana que llega a esas formas. ¿Y por qué se la asocia con ciertos animales, con ciertas partes de los cuerpos de esos animales, con ciertas actitudes y hechos que pueden considerarse extraídos del cotidiano? ¿Por qué a una paloma se le identifica con la paz, por ejemplo, y en cambio a un macho cabrío se le
aplican otras posibilidades y otras capacidades. Tengo aquí otras imágenes, Andrés, a ver qué dices. Las vamos a presentar y a ver si nos puedes explicar un poquito acerca de ellas. A ver, aquí tenemos otras 3 imágenes, aquí una especie como de dragones de esos de los cuentos infantiles, pero con muchas cabezas, y después hay otras 2 imágenes más. Ok, ¿Qué nos platicas de ellos, Andrés? ¿ahí me escuchan también bien? Sí, perfectamente. Ok, este dragón o esta imagen de dragón de las 6 o 5 cabezas representaba a lo que era el demonio Tiamat en lo que era Babilonia. Entonces, este estaba representando lo que era el caos. En relación a lo que dijo mi hermano Joel, quiero decirle que también hay eh, algunos drogas que utilizan este tipo de chamanes, este tipo de sacerdotes, este tipo de personas que entran en contacto con estados de conciencia. Y esos estados de conciencia se pueden manifestar de esta manera. Y por otra parte, en lo que decías a la cuestión del pensamiento, hay algunos libros que dicen que el ser superior quiso conocerse a sí mismo y entonces hubo un chispazo y de ahí se separó lo que era la luz y lo que era la oscuridad. Entonces, desde el punto de vista del gnosticismo, esto es lo que nos dicen, ¿no? La otra imagen es en representación al demonio Adak. Esto era en Mesopotamia y a él también se le rendía, era un dios terrible porque también lograba generar catástrofes en esa cultura y era la representación del mal. Del otro lado que tenemos acá es el Baphomet o Genún, que es lo que derivó a la cabra de Méndez y que posteriormente esto llegó a crear lo que era el Baphomet. Posteriormente, esa imagen que se creía que era adorada por los templarios y posteriormente Eliphas Levi, pues le dio ya un simbolismo un poco más moderno al respecto. Baphomet, Baphomet. Con relación a ese Baphomet, por la figura y todo, y regresando un poquito a lo que decías de las drogas, Castaneda acuñó un nuevo término para calificarlos, no como drogas, sino él le llama enteógenos. Y la palabra enteógenos, pues ya como que limita su acción. No es una droga destructiva, no es por diversión, no es utilizada como vicio, sino que los enteógenos son sustancias, quizá pueden ser el contenido de los otros productos, pero son utilizadas efectivamente a nivel chamánico, es decir, por sacerdotes y personas dedicadas a hacer un estado alterado de conciencia y con ese estado alterado de conciencia captar sensaciones, imágenes, colores, visiones que en condiciones normales no los puede captar. Entonces aquí se requeriría el uso de estos enteógenos, pero yo tengo entendido que con disciplina, con estudio, con trabajo, no se requiere ni siquiera recurrir a los enteógenos, sino lo que decía nuestro hermano, de que abrir puertas y cerrarlas, pues la experiencia, el conocimiento, el dominio de las artes, permitiría que un conocedor de estas materias pudiera hacer conexiones, no sé si a su nivel, a nivel solamente intelectual o podría llegar a nivel material, pero hacer las conexiones y tener experiencias similares a las que nos relata Gaby, y en un momento dado tener la suficiente capacidad mental y física para decir, bueno, aquí apago el radio, ¿no? Aquí apago la televisión, aquí apago mi sistema y desconectamos de ese mundo alterno y regresamos a una realidad cotidiana. ¿Es más o menos así la experiencia, Gaby? Sí, Rafa, todo esto te lo va dando el tiempo, te lo va dando, es una maestría, tú vas trabajando todo esto. En la vida yo me he metido una sola droga, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros somos seres iluminados, nosotros tenemos centros de fuerza, tenemos centros de poder, tenemos lo que le llaman chakras.
El tercer ojo, pues te sirve para ver, ajá, y los demás centros de fuerza, el Kundalini es el que prende todos los demás. Pero lo importante de esto es que no por decir lo que no existe, no existe, y por decir que existe no eres una persona tonta o que no sepas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes, el que guste pueda investigar, es un tema sumamente importante, sumamente interesante, porque estamos viviendo con esto, es algo que siempre está. Y como dices tú, yo tengo mi vida normal, pero cuando pasan ciertas situaciones, pues se abre el portal y se hace lo que se tenga que hacer y se regresa y se cierra, ¿no? Entonces es parte de lo mismo. Ahora, esas habilidades, Gaby, ¿se adquieren o es algo innato, algo natural en la persona que lo posee? Quiero decir, ¿es una técnica desarrollada o solamente podemos hablar pues, alguien que nace con esos tipos de facultades? Mira, esa es una muy buena pregunta. En realidad es una técnica. Hay gente que la desarrolla ya de vidas y cuando nace, pues ya lo trae de nacimiento, ¿no? Pero cualquier persona lo puede desarrollar, porque es lo que yo te decía, todos contamos con los chakras y todos contamos con los centros de fuerza, nada más que no a todos nos interesa o no a todos nos gusta, pero todo el mundo lo puede hacer. Dice Gaby, todo mundo lo puede hacer. Luis, hace poco platicabas, nos platicabas tú algún idea, discutíamos alguna idea desde el punto de vista filosófico, y nos comentabas algo de una especie como de tendencia natural del ser humano a la parte espiritual. Hasta ahorita no sabemos que otras especies, otros animales, tengan el concepto del bien y del mal, o de Dios y el demonio. Es decir, por ejemplo, matan, pero las fieras matan pues absolutamente por necesidad. Se puede decir que quizá aprenden un poquito y podía malearse y alguien matar, algún animal matar y dejar su presa sin comerla, pero esto ya podríamos pensar como que es un inicio de maldad. Pero de hecho creo que no tengan el concepto de decir pecado, hago mal, hago bien, una deidad, etcétera. Sin embargo, el ser humano desde muy remota antigüedad, los principios de civilización, las primeras manifestaciones culturales, nos hablan de que se construyeron templos, ya sean, aunque sean templos muy sencillos, una piedra sobre otra o algo, pero había un sentimiento de adoración, y yo creo que eso pues pertenece al pasado tan bien y tan claramente como al presente. ¿Qué nos podrías comentar en ese sentido, Luis? Pues hemos visto esa necesidad del ser humano de estarse explicando las preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? De ahí le va a dar atribuciones en todos sentidos. Que los astros, que los fenómenos naturales, que el sol, la luna. Y de ahí se han ido generando estos primero reverencias, los animales de poder igual, que tienen que dan cierto poder o fuerza a las personas. Entonces, sí consideramos al ser humano como un ser místico que tiene esa necesidad de estar explicando esas preguntas y darle atribuciones primero teológicas de deidades y después, como lo mencionaste hace rato, pues ir descubriendo estas ciencias ocultas que le van revelando ciertos conocimientos. Pero hasta la fecha, como has puesto ejemplo, la física podría decir que existe la partícula de Dios. La vimos, la vieron, estuvo. Pues no, pues ya nos lo dijeron y todo eso. Ah, sí, la ciencia lo dijo. Pues es lo mismo a veces de decir que tal ser, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pues Zeus bajó y se echó unas copas conmigo y ahí jugamos Claro, Matatena un rato, ¿no? Entonces, claro. no hay se empiezan a tocar, ¿no? Y Fíjense que luego, a propósito de esto que está platicándonos Luis, Virgilio Rodríguez es también un amigo y hermano que queremos mucho. Virgilio Rodríguez es un experto, es un profesional de la geología.
Y cuando hablaba yo de la experiencia esta que hizo en Tecajete, nuestra querida hermana Gaby, hablaba yo de un volcán, y nos dice Virgilio, fíjense, desde su profesión que es geólogo, la mayoría de los conos volcánicos de basalto tienen pasadizos subterráneos llamados tubos de lava, y en varios de ellos se han encontrado desde la antigüedad ofrendas y vestigios arqueológicos. O sea que en ese sentido pues coincide con lo que pensamos. Desde una antigüedad muy remota, pues este tipo de cosas ocultas, secretas, se encuentra un túnel que no sabemos a dónde va a llevar y demás, y se llevan ofrendas, y esas ofrendas no son a una entidad material o física o terrestre, sino son ofrendas y homenajes a entidades oscuras que desconocidas o por lo menos que producen temor y miedo. Débora Martínez, gracias por estas charlas. Gracias a ti, Débora, por escucharnos. José Luis Luna Nava, buenas noches, excelente tema. Gracias, querido hermano José Luis. Qué bueno que te guste, vamos a seguir platicando lo más pronto posible. Alejandro Zabaleta, te mandamos un abrazo, Alejandro, y nos manda saludos a todos. Qué bueno que nos acompañes, Alejandro. Ojalá que pronto tengas un poquito más de tiempo para acompañarnos presencialmente aquí. Miguel Emilio Martínez Cárdenas, felicitaciones, excelente e interesante su charla. Gracias, Miguel Emilio, qué bueno que te guste. Elizabeth de Jesús Martínez Cárdenas, saludos, me gusta y me interesa el tema. Desde Chiapas, soy Sisi, a sus órdenes. Gracias, Sisi. Un abrazo en Chiapas, ojalá tengan buen clima porque supimos que iba a haber lluvias muy fuertes y demás. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Elizabeth de Jesús Martínez Cárdenas, saludos a Gaby y Andrés. Pues ustedes están llevando la noche, Andrés y Gaby, qué bueno. Alejandro Zabaleta dice, los dragones, Alejandro Zabaleta, su opinión también como la de Virgilio, Joel y la de todos los amigos internautas, es una opinión muy bien basada porque él es historiador. Y dice, los dragones en todas las culturas son la representación de la unión entre el cielo y la tierra, el matrimonio sagrado que genera la vida vegetal y animal. Son los 4 elementos de la naturaleza en conjunción: tierra, aire, agua y fuego. Sí, los dragones. Aquí yo meto mi baza, yo no sé mucho de esto, Alejandro, pero probablemente la imagen que tenemos de Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica, pues pudiera ser una derivación o algo, una coincidencia por lo menos con aquellos dragones europeos, es decir, un animal que al mismo tiempo que es de la tierra puede volar y que tiene capacidades extraordinarias, representa al sol, al fuego, etcétera. Entonces, me parece que el famoso Quetzalcóatl de nuestros antepasados en Mesoamérica pudiera ser emparentado con ese tipo de ideas. Xochitl Hernández dice, son plantas de poder para abrir la pineal, la glándula pineal. Esta es otra cosa interesantísima, Xochitl. Me voy a apurar porque si no, no nos va a dar tiempo de tratar esto. Considero que todos tenemos facultades para desarrollarlas, es cuestión de cada uno para hacer conciencia de ello. Claro, sí, desde luego, si no tienes conciencia de tus facultades, pues difícilmente puedes ahondar en ellas y mucho menos desarrollarlas. Claro, es fundamental esto que está diciendo. Miren, se nos está acabando el tiempo. Yo he ocupado mucho tiempo platicando, pero con las preguntas que nos hacen nuestros amigos, los comentarios de Joel, de Virgilio, de Alejandro, de Xochitl, rápidamente, ¿qué conclusión pues, podrías dar, Gaby? Mira, voy a subir ya por última, voy a subirles unas últimas imágenes, ya no nos da tiempo de ver muchas más, pero me gustaría que sobre estas imágenes nos pudieras dar alguna explicación, Andrés. Aquí estos ya son imágenes artísticas mucho más elaboradas, más modernas. Por ejemplo, aquí hay unas mujeres danzando alrededor de un ser extraño. Sí, Rafa, se trata ni más ni menos de que los faunos y los sátiros. La diferencia entre ellos es de que los faunos generalmente sus patas terminan en pezuñas y los sátiros son más parecidos al pie humano. Esa era la gran diferencia. Generalmente también estos representaban fertilidad, representaban virilidad, pero posteriormente, como te decía hace rato, estos arquetipos, como decía Joel hace un tiempo, se fueron tomando para elaborar lo que era la imagen en la Edad Media
de lo que era el diablo, de lo que era Satanás. Entonces, este tipo de imágenes fueron las que poco a poco con el tiempo se fueron repercutiendo en este punto, de tal manera que en la Edad Media se dio a conocer esta imagen de lo que era el mal absoluto. Eso es lo que te puedo decir así brevemente al respecto. Gracias, Andrés. Ahora, así como tratando de rematar, a ver, nos falta la opinión de Gaby y de Joel, perdón, y de Luis. No nos asusta, al contrario, es algo que pues, tiene un gran prestigio, buen prestigio, el hecho de ver a un sacerdote, por ejemplo, cristiano, un sacerdote católico o un rabino judío, haciendo alguna representación, haciendo una especie como de obra teatral, una liturgia, un ritual. Bueno, pues le pongo comillas porque pues, es lo que tenemos clasificado como bueno. Entonces esto es para hacerle una misa o una ceremonia a un Dios superpoderoso, pero bueno en las instancias de luz y demás, para hacer cosas en beneficio de otras personas y de nosotros mismos. De manera es que una misa católica, pues es una celebración muy digna de llevar a la familia y muy pública y demás. Pero en sentido contrario, podríamos pensar que hay sacerdotes, hay cultos, hay rituales en el otro sentido, para la otra deidad, para el contrario del bueno, y que podríamos pensar que se accede también a privilegios, favores y todo es un esfuerzo para conseguir un fin que nuestra mente tenga presente. En ese sentido, Gaby, tú podrías coincidir en el sentido de decir que así como hay una misa blanca para Dios, puede haber una misa negra para el demonio. Claro que sí, Rafa. Hay misas blancas y hay misas negras. Cuando haces una misa blanca, pues llegan las entidades de luz. Cuando haces una misa negra, llegan las entidades oscuras. Y para despedirme, les agradezco su tiempo. Nada más quiero decirles, una cosa es la gente que está enferma y siente y escuche voces, y otra cosa muy diferente es una gente que realmente está poseída por una entidad. Lo llegan a confundir, pero los mismos médicos llegan a darse cuenta y declarar y que es una persona poseída. Es cuanto, que estén bien. Buenas noches. Gracias, Gaby. Luis querido, ¿qué conclusión nos podrías ayudar a dar a nuestros amigos internautas? Pues creo que nos quedamos con muchas ganas de seguir con el tema, muy, muy importante. Estamos hablando de dos bandos, que la luz y la oscuridad, que lo bueno y lo malo, pero estamos seguros que el que está en la oscuridad es completamente malo y el que está del lado de la luz es completamente bueno. No todo el que está errante está perdido, pero tampoco todo lo que brilla puede ser oro. Así que hay que tener cuidado con esos términos absolutistas. Es cuanto. Pues te agradezco mucho, Luis, Andrés, Gaby, se nos está acabando el tiempo. Yo agradezco mucho la presencia de nuestros amigos internautas. Es un tema amplísimo y bueno, hemos tratado hoy de dar así como un panorama general. Yo quería aprovechar la experiencia de los tres invitados que son muy conocedores de todo esto y tratar de sacar alguna conclusión. Se me ocurrió ya casi ahorita con las últimas palabras de ustedes hacer una analogía, una especie como de un símbolo, decir, por ejemplo, un cuchillo grande, filoso, muy bien hecho, de muy buen acero, etcétera, está diseñado para cortar, para picar algo y cortarlo, separar. Esa es la razón de ser de un cuchillo. Pero ahora depende de la intención de quien lo manipule. Puede ser un cuchillo para tallar madera y hacer una obra de arte, o puede ser utilizado para cometer un crimen. Entonces, el cuchillo en sí no es bueno ni es malo, le podemos aplicar el calificativo que queramos. Lo que sí lo modifica sustancialmente, lo modifica esencialmente, es la intención de quien lo opera, de quien lo maneja. Así que ese cuchillo en buenas manos quizás le sirva a un cirujano para salvar una vida, pero en manos de una persona con malas intenciones puede servir exactamente para lo contrario, para destruir una vida. Entonces aquí veríamos como un ejemplo de que la ciencia, la técnica, los conocimientos pueden ser empleados para bien o para mal. Y que aquí lo que realmente importa es la intencionalidad del operador. ¿Están de acuerdo en eso, Luis, Gaby y Andrés? Sí.
podríamos Claro. considerarlo así como que por lo pronto una especie como de que fin del capítulo y lo dejamos para otra de nuestras charlas entretenidas, continuar con este tema que a mí me parece interesantísimo. Realmente les confieso, amigos internautas, para mí este es un tema apasionante, no solo interesante. Entonces yo creo que si nos hacen el favor nuestros invitados de hoy y nuestros amigos que nos han dado opiniones hoy, vamos a continuar con este tema y platicándolo. Total, pues hasta que nos regañen y nos digan, les prohíbo que ustedes sigan hablando de eso y pues a ver quién lo prohíbe, lo obedecemos con mucho gusto. Gaby, querida, te mando un abrazo con mucho cariño. Por favor, no dejen de vernos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en otra de nuestras charlas entretenidas en vivo por Facebook, en la página de Gran Logia Independencia número 2. En unos minutos más sube al canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas y en ambos canales tenemos el acervo completo de nuestras charlas entretenidas. De manera que si ustedes tienen interés en saber lo que hemos platicado, en acompañarnos en nuestras charlas, de daros sus opiniones, pues pueden acceder en lo que le llaman on demand, es decir, a tiempo completo las 24 horas del día. Andrés, querido, te agradezco, un abrazo con mucho cariño, una disculpa porque no pudimos hacer la presentación de todas las imágenes que nos mandaste, imágenes interesantísimas, que yo creo que cada una de ellas merece toda una explicación amplia y con mucho tiempo. Luis, querido, ¿quieres agregar algo? Nos despedimos. Muchas gracias a todos y esperando que sigamos discutiendo este tema. Nos vemos el próximo viernes en charlas entretenidas a las 9 de la noche en punto.